mi nombre es Alberto Landro. Mi cargo actual, yo estoy jubilado, mi cargo actual es como profesor consulto. Me jubilé como profesor titular con dedicación exclusiva de dos materias, de la materia econometría y de la materia esta que es propia de los actuarios, que es una materia, digamos que la denominación oficial es de estadística actuarial, pero no es una denominación demasiado feliz porque en realidad es un poco más compleja, no es muy descriptiva, digamos, ¿no? Es una materia que hace mucho más a teoría avanzada de la probabilidad y esas cosas, lo cual es natural que sea para los actuarios porque la carrera de actuario es una carrera que está fundada en la probabilidad, digamos, ¿no? Es decir, se basa en negocios de renta eventual, digamos, ¿no? Y todo lo que es eventual está asociado con la probabilidad, que como una definición primera y más general de todo lo que se puede ocurrir es que la probabilidad es la medida de la eventualidad, digamos, la medida del azar. Eso, primera cosa. Segunda cuestión, yo no sé, elegí la carrera de actuario porque había terminado mi carrera en lo que en aquel momento era una especialidad en economía, ¿no? En la secundaria, que era perito mercantil, digamos. Yo no sé si esa denominación todavía existe. Y entonces, bueno, estuve medio obligado acá. Tenía dos opciones, o seguir ciencias exactas o seguir y dentro de las carreras que se seguían acá, la carrera de actuario era la que más se aproximaba, porque era una carrera en última instancia bastante parecida a una carrera de matemática aplicada, digamos. Después, con el tiempo, yo completé las cosas siguiendo los cursos de matemática en la Facultad de Ciencias Exactas, pero me dediqué exclusivamente a esta parte de la matemática aplicada a estas cuestiones económicas, ¿no? Podríamos decir, es decir, técnicamente sería la carrera de actuario está referida estrictamente a la evaluación de contratos aleatorios, es decir, contratos que exigen el pago de una cantidad cierta de dinero, la integración de una cantidad cierta de dinero para recibir una indemnización eventual en caso de que se produzca un hecho particular. Los contratos eventuales más comunes que aún subsisten desde el siglo XIII son los contratos de seguros y los contratos de pensiones, de jubilación, son los dos contratos aleatorios típicos, digamos. Hoy día se ha eso ampliado. No recibí, creo que ningún profesor de los que yo tuve en la secundaria ni siquiera sospechara de la existencia de una carrera como la de actuario, que tampoco era una carrera muy difundida, era un núcleo muy pequeño, que recién se independizaba, porque que se independizó de las carreras habituales, fundamentalmente de la carrera de contador, recién con el plan D, que fue allá por el año 1960, porque después era un apéndice de la carrera de contador. Es decir, los que se recibían de contador daban un par de materias que yo creo que eran matemática actuarial, que se refería exclusivamente a seguros de vida, geometría y biometría, que era una forma, digamos, muy asociada con la seguridad social, porque se refería fundamentalmente a la medición de la vida humana en particular, ¿no? Es decir, a toda la aleatoriedad vinculada con esas cuestiones. Y recién es decir, por ejemplo, María Teresa es una actuaria de esa época, digamos, ¿no? Es decir, y todos los actuarios de la generación anterior a la mía, anterior, digamos, ¿no? Eran actuarios de ese tipo. Yo creo que eran 2 materias primero, después creo que eran 4 materias, y recién en el plan D se independizó o surgió como una carrera independiente desde el inicio, es decir, uno ingresaba a la facultad y se inscribía a la carrera de actuario. Yo ingresé con el plan E, creo yo recién estrenado, creo que en el 1900, yo no sé si en el 62 o en el 63 comenzó el plan E, que era el plan de la carrera de actuario habitual, que después varió enormemente, digamos, porque el mundo cambió mucho, digamos. Esa fue la cuestión, pero no tuvo ninguna influencia de ningún tipo. Profesores que daban las materias que eran más asociadas
Voy a comenzar en orden, ¿no? De análisis matemático me acuerdo un profesor que me marcó, yo lo admiré mucho, el profesor Gali, un profesor muy riguroso, pero bien, tenía en aquel momento un par de libros escritos. Bueno, para mí era un profesor importante, pero tengan en cuenta que yo estaba dando análisis 1, Di-Conelli, análisis 2, el cual era un niñito que tampoco podía comparar excesivamente con otros profesores, ¿no? Incluso en aquel momento el plan E tenía análisis 2 aún para los contadores. A veces le sacó la materia porque creo que yo, con bastante tino, porque realmente análisis 2 para los contadores, no. Después tenía en otra, porque teníamos, esa sí ya para los actuarios, exactamente, que había un análisis 3, que daba el profesor de César. Hay que tener en cuenta que en aquel momento la carrera de actuario, yo calculo, tendría inscriptos como estudiantes típicos, estudiantes de la carrera de actuario, 10 alumnos. Nos estábamos acá en el segundo piso, en un aula que en aquel momento era una mesa, bueno, un tipo muy particular, un profesor muy cascarrabias, era muy particular. Yo lo conocí, ya era una persona mayor, yo lo recuerdo como una persona mayor, digamos, ¿no? Yo después lo seguí frecuentando, ¿no? Porque incluso tengo de él, recuerdo esta anécdota, ¿no? Lo habían designado en su jubilación como profesor consulto. Él vivía por San Telmo, me acuerdo, yo no me acuerdo la calle exactamente, pero por la calle Venezuela, por ahí por San Telmo. Y habían mandado una ordenanza a darle la medalla. El tipo abrió la puerta, una ordenanza, cerró la puerta. Después con el tiempo, con el advenimiento de la democracia, después del 83, me acuerdo que bueno, se lo quiso de alguna forma reivindicar y qué sé yo. Y el decano de ese momento era Lefrançois, un actuario, que era además contador. Otro profesor que recuerdo mucho, porque también daba 2 materias que eran muy importantes para los actuarios, era Barral Souto, José Barral Souto, que era de la primera generación, porque el creador de la carrera había sido, ¿cómo se llamaba? Ay, mi memoria, los nombres propios, ya estoy viejo. Barral era el que tuvo el título número 1 de la carrera. Era profesor de análisis numérico y de biometría. Y fue, bueno, éramos tan poquitos, siempre en la clase, éramos 1 o 2 alumnos, ¿no? En muchos casos se producía ese efecto de el preso y el carcelero, no sabíamos quién de los dos sufría más la clase, el tipo que la daba o el tipo que la escuchaba, ¿no? Era tan mal profesor y escribía chiquito y no se le escuchaba nada. Ya formábamos una familia, ¿no? Él vivía acá en Córdoba entre el Callao y Rodríguez Peña, creo. Y después lo íbamos a visitar, pobre murió, tenía Alzheimer, estaba muy mal. Bueno, y el hijo de él, yo creo que todavía es profesor, consulto, también es más grande que yo, debe tener la edad de María Teresa, debe tener como 90 años. Barral Curtis, José Barral Curtis, que fue el hijo de él, que también era actuario y bueno, fue la generación siguiente, ¿no? Al cual todos lo conocemos como el Pepi, porque el padre era Don Pepe, él era Pepito, se lo conoce como el Pepi. El otro día le pregunté a María Teresa si sabía algo de él, pero no sé qué habrá sido de él, pero ya hace mucho que no lo veo. Hace mucho significa desde antes de la pandemia. La pandemia fue un abismo que nos separó a todos, digamos, ¿no? Pero él venía y daba el seminario de aplicación profesional, ¿no? Bueno, esa es y otros profesores que sean típicos de la carrera de actuario, nada, recuerdo al profesor Campos, que daba, me acuerdo, seguros patrimoniales en aquel momento, pero no es un profesor que recuerde con mucho cariño, era una buena persona, pero no tenía un tono académico importante, ¿no? Falleció hace muchos años.
La promoción también, bueno, de mi promoción éramos muy poquitos. Estaba esta chica, a ver, yo les voy a decir, una chica, Fanny Schwarzman, que fue compañera mía casi toda la carrera. Fanny Schwarzman, Rosa Repeto, falleció pobre también hace tiempo. Urbizaya es de la generación de Juana, Urbizaya falleció. Urbizaya fue, yo Urbizaya y otro profesor que no era de una materia típica de la carrera de actuario porque dictaba econometría. Econometría era casi como una materia optativa para los actuarios, es decir, era un buen complemento y generalmente la dábamos. Y Urbizaya era el profesor titular y Juana era la adjunta, la ayudante, de trabajo práctico, digamos, ¿no? Tenían la misma edad, ¿no? Eran contadores y economistas, no eran actuarios, ¿no? Juana tampoco era, después ya tenía el doctorado, digamos. Y Juana es la única profesora que yo tuve que aún vive, digamos. La única es Juana, que fue profesora mía de econometría, no me acuerdo si de alguna otra materia, econometría 2. Y Cereijo era actuario, era profesor de análisis matemático, digamos. Cereijo tenía conmigo una relación muy especial, porque yo estuve un tiempo trabajando en Italia. En el 79 yo me fui, en cierta forma me dijeron, sin mucha violencia, pero me dijeron, así te va, nadie te va a extrañar. Me dieron, no me echaron, sino que me dieron el tiempo para hacer las cosas. Apliqué a la Sapienza y trabajé en un instituto de cálculo de probabilidades de la Sapienza, que dirigía un matemático muy famoso, quizá uno de los más grandes matemáticos y probabilistas, quizá el más grande probabilista que existió, que se llamaba Bruno de Finet. Y yo volví en el 83, porque ya el clima había mejorado. Había dictado cursos en el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas, cursos de matemática y estadística, y conocía a militares, digamos. Y uno era un militar de la aeronáutica que estudiaba acá, Nagy Brown se llamaba. Arael, no debes haber conocido. Arael Nagy Brown, estudiaba economía acá. Y yo tenía una cierta relación con él, porque él venía acá a la facultad en la época que el director del instituto, que está acá en el segundo piso, era Toranzo. Él tenía una relación con Toranzo, no me acuerdo ahora bien cómo era la relación. Y entonces alguna vez me dijo, mira, tenés algún renglón escrito en tu... así que no es nada serio, no es nada grave, pero y yo había sido secretario de Asuntos Estudiantiles en la época de la dictadura, así como a pedido de los alumnos. Yo tenía una cierta relación con los alumnos y qué sé yo, y había tenido había alguna participación, algún pibe qué sé yo, de esos que entraban con una oblea que decía afuera, mate a un policía, que se iba y lo pegaba en el baño. Y un día fue uno, lo pegó en el baño, y resulta que en el baño había uno, así ocurrieron varias cosas y qué sé yo. Y entonces, como parece que yo tenía esos antecedentes, que no eran nada graves, pero me dijo Nagy Brown, el cual después supongo que ya debe haber fallecido, era mucho mayor que yo, era vicecomodoro. Y entonces yo me fui a Italia. Cuando volví de Italia, yo volví un poco con las costumbres de Italia. Yo me fui de las costumbres de acá, que venía con saco, corbata, a dar clase, y volví con las costumbres de Italia, que venía sin corbata, venía en camisa. Y a Cereijo eso le causaba, era una cosa terrible. Me decía que yo estaba loco, yo era uno de los más jóvenes de todas.
Y bueno, y entonces, qué sé yo, me tenía cierta simpatía, que se me miraría como a un personaje de opereta, qué sé yo, qué sé cuánto. Así que yo tuve tuve relación con él. Me invitaba al estudio, tenía el estudio tapizado de fotos con Evita. Él había sido no sé cómo llamarlo, como el administrador o el secretario económico de la Fundación Eva Perón. Y entonces me mostraba y me contaba de cuando había construido la cancha de Racing, que la construyó él, y qué sé yo, y bueno, ahí estuve con él mucho tiempo. Según mi señora, que es economista, yo no lo tuve como profesor. Ya era el director del departamento de matemáticas y María Teresa era la subdirectora, digamos. Pero mi señora lo tuvo como profesor. Dice que era un profesor excelente, que según ella cuenta fue el primer profesor que le hizo entender por qué el análisis matemático era importante en la economía, digamos, ¿no? Era bueno. Yo ya lo conocí, era una persona muy grande, ¿no? François era contador y actor. Yo no me acuerdo bien qué participación había tenido, qué cuestión había tenido. Acá si había tenido alguna cercanía política. En realidad yo creo que no, porque los dos estábamos dedicados muy a la parte técnica, a la parte académica, ¿no? Él trabajaba bien de actuario, pero un día le pusieron él vivía en Ramos Mejía, tenía 2 pibes, y le pusieron una bomba en la casa, en la puerta de la casa. Ha sido por los 76, es decir, después de la dictadura. Y él dijo, no, se acabó, me voy. Él se había comprado, él era oriundo de Puerto San Julián. Sí, yo conocí mucho a la familia porque vivían a la vuelta de mi casa, el padre, la madre y un hermano de él que era abogado, era escribano en realidad. Vivían ahí en la calle Rivadavia por Caballito. Y se fue, se había comprado un campo, me acuerdo con mucho esfuerzo, porque lo había comprado con créditos y qué sé yo, y se fue al campo en San Julián, no volvió nunca más. Yo después, dando clase en la Universidad de La Plata, un día se me acercó una chica y me dijo, ¿sabe quién soy? Yo soy la hija del profesor Lefrançois, que se llamaba, yo no me acuerdo cómo se llama, no me acuerdo. Y me dijo que había fallecido el padre y que estaba el hermano, que era mayor que ella, estaba administrando, ¿no? Y después nunca más supe nada, nunca más volví a ver a nadie de esa. Y de alumnos, vos sabés que no recuerdo ningún otro más alumno que fuera compañero. Bueno, uno que fue compañero mío, Ricardo Arzomanian, sí, fue compañero mío. Él era 1 año o 2 mayor que yo. Muy buen alumno, se recibió también de actor. Yo creo que se recibió un semestre antes que yo. Él trabajaba, juntos comenzamos a trabajar en lo que era el Instituto de Estadística y Matemática Aplicada, que ahora es el Instituto de Ciencias Actuariales que dirige Juanita. Bueno, entramos a trabajar ahí, ¿no? Los dos trabajaban, había un cargo en aquel momento, creo yo, que después desapareció completamente, que era de calculista. El cargo de calculista era el que hacía el mate. Estuvimos juntos y qué sé yo, ¿no? Y yo después lo vi alguna otra vez, pero me dijeron que no andaba bien de salud, que andaba muy mal de salud, fumaba terriblemente, y no andaba bien de salud. Al final, el que la terminó creando, ahora hay una especialidad en ciencias exactas, pero el que la terminó creándola fue Pedro, en la Universidad de Tucumán, no me acuerdo del apellido ahora, que falleció no hace mucho tiempo. Hubo una lucha con exactas muy grande, ¿no? Porque claro, exactas quería tenerla, y bueno, al final la tuvo, digamos. Pero lo que pensaba Toranzo era una cosa bastante distinta, ¿no? Bueno,
plan vinculado con la economía y todo eso, pero los de exactas consideraban que si realmente había una carrera de estadística tenía que ser una carrera de ciencias exactas. Cuando El Salvador creó, El Salvador lo llamó a un actuario que era profesor acá, Román se llamaba. Había una academia, porque el filtro general de esta facultad era matemática financiera, que la daba Salvia, que era actuario, y no me acuerdo qué otros profesores que había acá, bueno, los que hicieron las Curain, bueno, el Ambiase, los que hicieron las tablas de logaritmo, digamos. Bueno. Y era para los contadores era fatal. Era fatal, digamos. Entonces había una academia que estaba acá en Córdoba y Callao, que era la famosa academia de Pérez y Román, que eran dos actuarios, Pérez Raffo y Román. Y Román, se ve que un día, no sé por qué razón, lo llamó El Salvador y le dijo, queremos abrir la carrera de actuario, ¿por qué no organiza la carrera? Nos hace... Y él agarró el plan de acá y lo copió y se acabó. Lo único que le faltaba es conseguir los profesores. Pero la Universidad de El Salvador tenía un régimen muy particular. Uno tenía que ingresar obligadamente por sus reglamentos, tenía que ingresar como ayudante de segunda. Y cobraba, que sea, pesos de hoy, cobraría 5.000 pesos. Nadie quería ir, quería dar ahí. Bueno, después cuando Román un día dijo, no vengo más, chau, se acabó, se fue, y se fue a Tandil a sembrar arándanos. Y tomó el lugar de él, lo tomó Alberto, que era actuario también, ahora no me puedo acordar el nombre, que falleció hace pocos años, ya de edad muy avanzada. Uno que había sido ayudante en la materia de matemática financiera cuando la cursó María Teresa. Nos conocíamos mucho de todo lo que estaban acá, y me ofreció a mí, dice, ¿no querés venir a dictar tu materia? No puedo encontrar quién es, qué sé yo. Había un alumno, dos alumnos de ahí del Salvador, y yo fui, digamos, y la dicté un cuatrimestre, y nada, venía un alumno, era un nivel bajísimo, y yo me puse a exigir que, yo dije, bueno, yo voy, pero a mí páguenme como profesor, yo soy profesor titular en Buenos Aires, ayudante de segunda, creo que tenía algo así como 50 años a esa altura, digo, no. Y después de mucho trámite, yo quería hablar con el decano, no sé, el decano era como el emperador de Japón. Al final, nunca me nombraron profesor titular, sí, pero me pagaban como profesor titular, como para decirme, lo voy a decir en francés, para que me dejara de joder. Me habían dicho, páguenle a este. Sí. Bueno, y fui otro cuatrimestre más y no fue más. Y no sé, creo que de todo ese transcurso hay alguno que se recibió, dos recibidos de actuario. Y después la abrió este año ahora, marzo de este año, la abrió el SEMA, UCEMA. Y la directora de la carrera de actuario era Alejandra Metelli, que fue que era profesora del SEMA. Yo soy un cuasi fundador del SEMA, de la UCEMA, cuando todavía era SEMA, qué sé yo. Yo daba un curso de probabilidades, pero daba en la maestría, siempre dicté en la maestría, no, en el grado no dicté. Y la carrera la hizo Alejandra, que es actuaria acá. Pero después la nombraron directora de la carrera de actuario acá, y entonces obviamente no podía jugar River y en Boca, y entonces allá abandonó. ¿Y quién es el director de la carrera de actuario? El único actuario que había en el SEMA, es decir, yo. Así que ahora estoy como director de la carrera de actuario de la UCEMA. Luego cuando se cruzaban, ya ahora creo que no hay más, ¿no? Pero las aulas tenían los que nosotros llamábamos los bancos de iglesia, que eran esos bancos de madera larga. Entonces lo que hacían era cruzar los bancos de madera en la calle Córdoba, digamos. Y me acuerdo, una cosa que me acuerdo es que pasaba un trolebús por la calle Córdoba, y le sacaban
La con el conexión. trole, la conexión, y quedaban ahí, era un lío bárbaro. Todavía estaba el hospital de clínicas, estaba la vieja pared del hospital de clínicas que estaba ahí, ¿no? Me acuerdo que la famosa casa Daniel de la fotocopia era un banquito que atendía a Daniel al lado del kiosco de diario que estaba exactamente enfrente de la puerta esta de la facultad, ¿no? Y ahí vendía los apuntes mimeografiados, porque Daniel le pagaba, tenía un grupo de gente, de taquígrafos, que iban y tomaban las clases y después vendían. Dios mío, soy no puede ser que sea tan viejo. Y ahí estaba Daniel, había una pared amarilla ahí, y después, yo no me acuerdo en qué año se hizo la plaza. ¿Sabes que no me acuerdo? Yo ya había terminado de estudiar hacía tiempo. Me acuerdo cuando se hizo la plaza Usey. Pero me acuerdo que ahí estaba, sí, esos años de los 60 fueron. Acá creo que esos años fueron los años en que el decano, yo ya había terminado, creo, de estudiar, o estaba terminando de estudiar. Después, o antes o después, vos me vas a ayudar, era Olivera, el rector era Olivera, claro. Y el decano era Pasará. No sé qué entredicho hubo en una reunión de Consejo Superior, y Olivera lo retó a duelo a Pasará. Era un personaje, daba dinero, crédito y banco, era un personaje inolvidable, yo creo. Siempre de traje azul, impecable, chaleco, sí, sombrero, chambergo. Nunca tuvo computadora, escribía a mano. Y después estuvo en su casa mucho tiempo. Una persona que creo que hubiera merecido el premio Nobel de Economía, ¿no? Una persona, era un genio. Su director del instituto era Vicente Vázquez Precedo, que era el marido de Luisa Montoschi. Luisa Montoschi daba economía laboral. Bueno, y la ayudante de Luisa era mi señora. Arzumanian, Fernández Polo y yo entramos a trabajar en el Instituto de Estadística los tres juntos. Yo lo vi acá, hace como 10 años, que vino unas jornadas de la AEP, de la Organización de la Asociación de Economía Política, que se hicieron en esta facultad. Fue creo que la última vez que se hicieron en esta facultad, o la penúltima vez que se hicieron en esta facultad. Sí, me acuerdo. Claro, y bueno, estaba Vicente Vázquez Precedo y Luisa. Yo a Luisa la conozco porque, en cierta manera, fuimos compañeros. Luisa es mayor que yo, pero Luisa estaba haciendo el doctorado. Y hicimos una materia de matemática que era análisis 4, no me acuerdo qué era, con un profesor Ayub. Y Luisa, que estaba haciendo el doctorado y que era economista, tuvo que hacer esa materia como una de las materias que la acreditaba para el doctorado. Así que fuimos compañeros en esa materia. Esa materia yo tendría, ¿cuánto podría tener ahí? 19 años tendría, así que hará 60 años que la conozco, 61 años. Hace 2 años me nombraron director del doctorado en finanzas en la UCEMA. Sí, trabajé con Broda, y estuve varios años con Broda. Sí. En realidad fui síndico del INDER, del Instituto Nacional de Reaseguros, como una de las cuestiones, pero ahí estuve varios años. Que Salvia era el gerente general. Yo en ninguna de las partes que me desempeñé estuve demasiado vinculado con la gestión administrativa. Es decir, yo nunca fui, a pesar de los años que estuve acá, una persona del primer piso de esta facultad, digamos. Yo el primer piso prácticamente no lo conocía, digamos. Lo único que recuerdo es que se produjo una cuestión importante, que era los llamados a concursos, porque hubo una cantidad de años monstruosa, que yo no me acuerdo si fueron... Yo no me acuerdo desde cuándo,
no hubo concursos, pero hubo una época que como 15 años que no hubo concursos. Además, hay profesores que comenzaron, transcurrieron y se jubilaron sin haber dado un concurso nunca, siempre en su cargo de profesor. Entonces me acuerdo siempre que comenzaron los concursos. Yo había concursado ya mucho antes, porque yo había concursado, antes se concursaba hasta para ser ayudante de segunda y qué sé yo, ¿no? Pero después, durante mucho tiempo, no sé, y yo volví y era titular de estadística general, y era titular de esta materia para los actuarios, que se llamaba en aquel momento Estadística 3, en aquel momento. Era el titular de esa dos materias, muy joven. ¿Por qué razón? Porque el titular había sido Gandulfo, titular de estadística, uno que no era contador muchos años. Después él se retiró, creo que falleció, y tomó la titularidad, el que era más antiguo, en ese momento el asociado más antiguo, que era un profesor llamado Herrea, que era actuario. Y después Herrea creo que también falleció, y sobre las tumbas de Herrea y de Gandulfo vine yo. Como titular, porque era quizás el adjunto más antiguo, no sé, que era un asociado, no me acuerdo en ese momento qué. Con el agravante siguiente, bueno, de las dos materias, porque en la otra materia el titular era Toranzos, y yo fui adjunto de Toranzos en esa materia durante mucho tiempo, pero Toranzos se jubiló, se retiró, estaba enfermo, era una persona muy grande, don Fausto, al que yo recuerdo con tanto cariño, ¿no? Porque fue como un padre académico para mí, ¿no? Yo conocí mucho a la familia también, bueno, Juanita también la conoció mucho. Yo incluso con una de las hijas yo trabajé en algún momento, no me acuerdo dónde, en el Consejo de Investigación Científica, no me acuerdo, que era arquitecta, Matilde Toranzo, y conocía mucho a otro hijo de él, ahora no me acuerdo el nombre exacto, el Chango Toranzo, se lo conocía, que era profesor en exacta, yo hice algunas materias con él, ¿no? Y tenía otra hija, Anita, que era médica. Es decir, bueno, y Toranzo se enfermó y después falleció, y yo heredé la cátedra porque yo era el que venía, digamos, en su lugar. Y ahí yo tuve un problema que me creó el gobierno de Alfonsín. El gobierno de Alfonsín creó el ciclo básico, y abrió las sedes. Ciclo básico tenía la particularidad, o la finalidad en aquel momento, por lo menos eso era lo que se alegaba, de que el alumno salía de la secundaria, no tenía la menor idea de lo que iba a hacer, y entonces en esos 2 años que era el ciclo básico iba dando materias y más o menos acomodaba la cabeza para saber que era un ciclo básico que era común a todas las carreras. Creo que el primer año era completamente común, y el segundo año tenía algún matiz, no me acuerdo, para las materias de medicina. Bueno. Y estadística era una de las materias del ciclo básico. Estadística acá era una materia de las llamadas masivas, acá tenía 17 cursos, ¿no? Lo cual ya era... Bueno, esa materia pasó de tener 17 cursos a tener 63 cursos, creo, en la sede. Y había que conseguir profesores y cosas que supieran algo, aunque sea que supieran leer y escribir, qué sé yo, que se pararan y dijeran algo más o menos sensato. Y bueno, y ahí tuvimos, yo me acuerdo que eso fue una tarea terrible, porque además se abrieron todas las sedes, ¿no? Se abrió Avellaneda, Paternal. Muchos de los profesores de acá se les ofreció, nadie quería irse. Avellaneda, ¿qué iba a querer ir? Avellaneda, no quería ir nada. Bueno, zafamos, no me acuerdo, todavía debe haber algunos profesores acá de aquella época, ¿no? Dictando todavía materias. Ahora las sedes son menores, además el tipo cuando se presenta para acceder, para postularse a un cargo de profesor, ya sabe que ese cargo es en la sede de San Isidro. Bueno, si no le conviene, váyase, digamos, esa es la idea. Pero en su momento fue terrible, esto fue una tarea terrible, además coordinar los cursos.
ahí hubo que un poco democratizar la cosa, porque por ejemplo, en la época en que yo di, y en la época que Toranzos era el titular de estadística, y yo era alumno, y después fui ayudante, y después fui adjunto, eran parciales unificados. Un sábado a la tarde, es decir, de una determinada fecha, estadísticas tomaba el primer parcial, y lo daba por número de registro, y Toranzo daba los temas, lo cual él decía eso, que era un poco para uniformar, yo creo que para militarizar la clase. Y que él en cierta manera, bueno, a partir del momento en que yo tomé eso, tuve que de flexibilizar eso porque era imposible. Ahí fue donde yo comencé esa tarea, y estuve como a cargo de estadística durante muchos años, a cargo de estadística general, digamos, ¿no? Estadística 1 se llamaba, después se dio estadística general. Y después cuando accedí, bueno, después yo era como adjunto, también daba econometría, que la titular estaba Urbizaya y estaba Juana. Juana se retiró, se jubiló, comenzó a dar los cursos de maestría, esas cosas. Urbizaya se jubiló, bueno, después se enfermó, falleció. Se llamó a concurso y yo gané el cargo de titular de econometría, digamos, ¿no? Y bueno, comencé a dar econometría. Y en ese momento, que era econometría, era un cargo de titular con dedicación, creo que era con dedicación exclusiva. Entonces yo renuncié al cargo de titular de estadística, digamos. Y bueno, después seguí, ya no tuve materias así masivas, no tuve nunca más. Barral había publicado una forma del cálculo del Producto Bruto, había la matriz de insumo producto, qué sé yo, y había hecho todo un método. Cuando, yo no me acuerdo en qué año, vino Leontiev acá. Leontiev reconoció que lo que él había hecho sobre la matriz de insumo productivo había sido precedido por lo de que él no lo conocía. Además porque, bueno, por dos razones, por una cuestión geográfica y por una cuestión académica, porque muchos todavía nos miran con cierto recelo, digamos, ¿no? Y Barral y Toranzo también, Toranzo tenía publicaciones en el exterior, era Cesare no había tenido tanto, pero había escrito libros, era un profesor notable. Cesare y Toranzos y Barral eran de una generación que habían tenido como profesores a Santaló, a Scarfiello, a Luis a Rey Pastor. Bueno, Toranzos era catamarqueño, y estudió en La Plata. No, él después tuvo una participación en Rosario, no me acuerdo cuál, pero él después en Mendoza tuvo varios años. Bueno, Toranzos había surgido de Exactas de La Plata. Él había sido, repito, alumno de Rey Pastor, había sido un alumno directo de Rey Pastor, ¿no? Rey Pastor y de Santaló y de Trejo. Pues como él estaba especializado en estadística, y acá no sé por qué razón, ¿no? Eso no lo sé, fue muy anterior a mí. No sé cuándo se habrá creado una cátedra de estadística muy particular y lo llamaron a él, ¿no? Como titular de estadística, o se creó el Instituto de Estadística y él se fue. Después estuvo, ya tengo mucho tiempo en Mendoza, y después regresó, ¿no? Después de toda la cosa, regresó acá y terminó, pero sí, eran tipos muy famosos, sí. Quizás el que más aportes, más importante haya sido Barral Souto. Lo que pasa es que con poco brillo, con poco conocimiento, yo hoy día tengo, digamos, algo así como una participación más general y todas esas cosas, pero eso fue no hace mucho tiempo, y después me costó entrar, ¿no? Es decir, me costó muchos rebotes contra las puertas cerradas, digamos, ¿no?
estuve en una actividad profesional, digamos, preponderante. La última actuación preponderante que tuve fue en el estudio Broda, digamos, ¿no? Que se hacía la carta económica, y yo hacía la econometría de Broda. Y en ese momento, fíjese, en ese momento me llamaron de la Universidad de Belgrano. Se había creado la Escuela de Posgrado en Economía Internacional. Yo entré a trabajar a la escuela esa como subdirector el día que le pusieron la bomba a la AMIA, que estaba una sede muy paqueta que tenía la escuela en Quintana y Montevideo, entre Parera y Montevideo, una casa de estilo francés. Fui subdirector ahí, después llegué a ser el director, estuve como 6 años, lo cual, en ambos casos, con Broda también, lo cual, dado la velocidad de rotación que tenían esas, porque la vida era muy complicada ahí adentro, puedo decir que era longevo. Y estuve ahí ya dedicado, digamos, para una cuestión académica casi administrativa, pero me dio tiempo, o me hice el tiempo para dedicarme a la parte académica. Y ahí escribí un libro. Yo había escrito cuadernos académicos acá para los alumnos, cuadernos de probabilidades y esas cosas. Escribí un libro sobre, ¿cómo se llamaba? Algo en el mercado financiero, no me puedo acordar ahora cómo se llama. El riesgo en el mercado financiero, no me acuerdo cómo es. Que fue la primera, digamos, libro grandote que tenía, digamos, ¿no? Y yo fui profesor en la Católica, también estuve en la Católica, de profesor de grado de grado y creo que de posgrado, de doctorado, del hijo de Charlie, Nicolás Kachanowski, que el otro día me lo encontré por televisión. Si prendía la televisión estaba con Emilio Campo, que es profesor de la UCEMA, yo lo conozco hace muchos años, y escribieron un libro sobre dolarización. Y el libro es Emilio Campo y Nicolás Kachanowski, me acuerdo de él. Los 3 hijos que tenía Charlie Kachanowski tenían nombres de los zares. Pero yo estaba dedicado fundamentalmente a modelos econométricos, a predicción en econometría. Digamos, que era una parte de la matemática aplicada que era mi tema, digamos, el problema de los procesos estocásticos, es decir, de la predicción de fenómenos, modelización y predicción de fenómenos dinámicos. Esa era mi especialidad, digamos. Lo que yo desarrollé en Italia fue fundamentalmente eso, probabilidades, y eso fue fundamentalmente. Y yo vine acá con eso, que era una cosa, digamos, en cierta medida bastante novedosa, una teoría bastante nueva, pero que después explotó. Hoy día ya los modelos que yo hacía en aquel momento son infantiles casi, ¿no? Ya la cosa se generalizó tanto. Sí. Incluso yo después escribí otro libro con mi señora, que se llamaba Elementos de Econometría de los Fenómenos Dinámicos, pero ese libro tendrá, no sé, 10 años ya, sí. Y ya la cosa había crecido enormemente, ¿no? Sí. Hoy día ya. Yo incluso después me retiré de la cuestión no de los fenómenos dinámicos, me retiré de la econometría, de las aplicaciones, no quise saber más nada, y me dediqué a los fundamentos de las teorías de los fenómenos dinámicos, digamos, ¿no? Y todo lo que hice fue a partir de ese momento. Ya abandoné completamente la cuestión profesional y eso, me dediqué a la academia. Ya estaba como director, ya estaba como titular con dedicación exclusiva, además tenía mi cargo en la UCEMA, y era profesor en la Católica, así me permitía vivir y nunca más me dediqué a esas cuestiones. Me dediqué exclusivamente a la teoría y me dije, bueno, esto es lo mío, no quiero saber más nada. Vos fíjate una cosa, yo me pasé, creo que tendría 14, 15 años,
mi tercer año de la secundaria o cuarto, no me acuerdo bien, exclusivamente durante todo el año, aprender a manejar tablas de logaritmos, tablas de tangentes, tablas de coseno, de seno, interpolar, hacer cuentas innumerables para interpolar, porque si el ángulo era de 33 grados, 2 minutos, 7 segundos. Y hoy día eso ya no se enseña más. Es una a partir de, pero te estoy diciendo eso desde la prehistoria, la protohistoria, cuando yo estaba en la escuela secundaria, que hace muchos años, ¿no? Yo, fíjate por lo siguiente, yo con Gali en análisis 1 usaba la regla de cálculo, que es una cosa de la época de los etruscos, digamos. Hoy día, mirá, el otro día estaba hablando con García Venturini, que él da análisis 2 acá. Él es un profesor de alma, le gusta dar clase. Y me dice, estoy analizando, y me dice, estaba enseñando ecuaciones diferenciales de Bernoulli, que no son ecuaciones diferenciales cualesquiera, son ecuaciones diferenciales muy particulares que tienen sus características. Y yo estaba ahí luchando, y un tipo me dijo de atrás, eso da 4,5. Puesto el GeoMath, no sé cómo se llama, y el tipo ya había sacado todo, ya estaba, ¿no? Está bien, ese tipo no sabía resolver la ecuación, tenía el resultado. Pero yo creo que cada vez, él lo que me decía el otro día, yo ya no doy ninguna demostración más. Bueno, con él en general tenemos no una disputa, pero una larga discusión teórica acerca de qué cosas debe enseñar la universidad o la escuela secundaria, digamos, ¿no? ¿Qué cosas tiene que enseñar la escuela secundaria? Eso, bueno, la discusión también la tuve con un conocido de hace muchos años de Exactas, este muchacho que ahora vive en Chicago, que editó los libros, ustedes disculpen los nombres, libros de divulgación, publicó eso, un matemático importante, digamos, ¿no? Publicó Esto es la matemática, Paenza. Pero con Venturini siempre hablamos, somos muy amigos, nos vemos muy seguido. Siempre discutimos acerca de qué tiene que enseñar la universidad. Dice, bueno, la universidad, ¿qué tiene que enseñar? El teorema de Pitágoras. Bueno, un alumno aprende el teorema de Pitágoras. Y después va de repositor de supermercado, o va a trabajar en una tienda, ¿qué le importa el teorema de Pitágoras? ¿No? Y yo le digo, bueno, pero está bien, pero hay otro alumno que no va a trabajar en una oficina contable, va a la universidad y va a seguir ingeniería. Y el tipo de ingeniería, cuando se para delante de la clase, empieza a dar álgebra y este muchacho no le entiende ni los signos que pone. Porque hay un abismo muy grande entre la secundaria y la universidad, digamos. Entonces, la disyuntiva está eso, o se enseña o no se enseña, es decir, ese eslogan que enseñar siempre cuestiones que hagan a la demostración y cuestiones rigurosas de sintaxis y de cosas, los libros de geometría de Repetto, Linsken y Fesquet que estudiaba yo, Repetto la conocí, les digo, mire si seré viejo. ¿Tiene sentido hacerlo, digamos? O no, yo no estoy convencido de que la enseñanza de hoy día, que es puramente pragmática, aplicada, sea lo mejor, digamos. O que por lo menos creo que los uruguayos tienen un sistema así, que es una secundaria de 4 años, que le dan un título secundario, con 1 año o 2 adicionales para aquellos que además quieran ir a la universidad. Que vendría a ser, yo no sé si eso es un apéndice de la universidad o un apéndice de la secundaria. Pero tal como está hoy la cosa, hay un abismo entre la escuela secundaria y la universidad. No te hablo de la pandemia, que esto ya es una catástrofe, pero hoy día un chico de la secundaria viene y no entiende absolutamente nada, porque no sabe nada. Creo que el problema más que en el final de la carrera, está en el comienzo de la carrera. Yo digo, es traumático este paso de la secundaria a la universidad. Un chico de un colegio promedio, un colegio común, no sabe nada. De los cursos de matemáticas no sabe nada, de nada. ¿Qué sé yo? Ahora, Paenza siempre me decía, ¿para qué le vas a enseñar a manejar el auto a un tipo que nunca va a tener un auto?
Bueno, pero a este tipo que le estás enseñando a manejar, a lo mejor alguno de esos, algún día le regalan un auto, se compra un auto. Bueno, el tipo te puede venir a decir, che, flaco, ¿por qué no me enseñaste algo? Me tiraste acá adentro de la facultad de ingeniería o de la facultad de medicina y no entiendo nada, vos me defraudaste. Te tendría que iniciar un juicio por fraude porque no me enseñaste nada. Bueno, yo creo que eso es un dilema que no tiene solución. No tiene solución. A lo mejor con cursos de nivelación, no sé. La experiencia yo creo que está en que, en una cuestión que yo creo que es muy estadística, digamos. ¿Cuántos alumnos se inscriben? ¿Cuántos alumnos terminan el segundo año de la universidad? Yo creo que debe ser el 30%. Yo iba como jurado de concursos a una universidad del sur, a la Universidad de San Juan Bosco del Sur, la universidad donde, y el decano, el rector de la universidad era un tal Zambón, que era de ahí, oriundo del lugar. Y yo le explicaba todas estas cosas, y me dice, no, pero vos estás equivocado, porque un chico sale a secundaria, 17, 18 años, ¿qué sabe hacer? Nada. ¿Quién lo va a emplear? Nadie. ¿Qué va a hacer? Macana, porque si el tipo no tiene nada que hacer. Dice, nosotros lo que tenemos que crear con los 2 primeros años es una guardería de adolescentes. De modo tal que el tipo transcurra ahí hasta los 19, 20 años, lee, alguna cosa lee, porque algo va a leer, algo va a aprender, de tanto está con... y bueno, y cuando sale ya está preparado para ejercer algún trabajo, ya alguien se va a fijar y lo va a tomar y qué sé yo. Esa era la opinión de él, que esa era la finalidad de los 2 años, o de los primeros años que tenía la universidad. Claro, él estaba en un... Acá eso puede a lo mejor tener viso de seriedad, pero en el mercado que estaba él, que era un mercado reducido así, que la demanda laboral era mínima, era así. ¿Qué hace un pibe de 17 años acá? Era muy amigo de Urbizay, por eso iba yo. Íbamos los dos, Urbizay y yo íbamos allá. Acá, digamos, yo había postulado siempre un panorama acerca de la enseñanza y de la educación, que acá había un gabinete de pedagógico que dirigía Mena. Marta Mena me llevaba a mí a todas las reuniones sobre educación como si fuera un oso de circo. Mi postura era honesta, ¿no? Yo no pretendía. Yo le decía siempre, el aprendizaje tiene que ser doloroso, porque solamente las cosas que se aprenden con dolor son las que perduran. Luego eso que me decía siempre, ella me decía siempre, porque lo que tienes que hacer es seducir a los otros. Yo no tengo que seducir a nadie. El tipo que viene y se sienta ahí es porque quiere aprender algo, no vino acá porque lo obligaron. Viene y se sienta porque quiere aprender algo, y si quiere aprender tiene que sufrir dolor. Esa es la cuestión. Bueno, y eso a Mena le parecía como si estuviera hablando, no sé, supongo que en Esparta. Cuando hablan de la educación, yo siempre observo que todas las restricciones que se hacen acerca de los métodos o sistemas educativos son sobre la oferta educativa. Es decir, siempre se le dice, cuando se hace alguna cosa, se dice, los profesores tienen que ser así, el tipo tiene que tener una nariz de goma, tiene que saltar, tiene que ser bueno para los alumnos se tienen que divertir, él tiene que ser un amigo de los alumnos, siempre para la oferta. Pero nunca vi que se hicieran restricciones o que se pusieran restricciones sobre la demanda educativa. Nunca nadie escuché yo decir, el alumno tiene que estudiar y dejarse de joder. Y se acabó la historia, el tipo tiene que sentarse y estudiar. Y tiene que sufrir estudiando, como sufrimos todos. Eso es lo que... Sí, la cosa es siempre del otro lado, ¿no? El profesor tiene que... Porque el alumno tiene que estar contento, tiene que estar seducido por el profesor, y entonces tiene que agradarle ir al colegio. Nada, ¿qué agradarle ir al colegio? El tipo tiene que ir al colegio porque tiene que ir al colegio. Porque entre los 12 y los 17 años se va al colegio. Chao, se acabó. Y se estudia lo que se tiene que estudiar.